Estos días el debate y la discusión y el análisis sobre las preguntas planteadas para la consulta popular, y el día de hoy para aquello y para poder armar un debate hemos invitado a Andrés Roche, asambleísta de Madera Guerrero, a Virgilio Hernández, asambleísta de País, y a Javier Flores, analista político, a quienes les doy las gracias y la bienvenida tanto a Javier Flores en Guayaquil como a Virgilio Hernández y a Andrés Roche en la ciudad de Quito. La idea el día de hoy, señores, es analizar las 4 preguntas relativas a las enmiendas que tienen que ver con la reestructuración del sistema judicial o que guardan relación con el tema de la función judicial. Comienzo con Andrés Roche y le planteo la primera pregunta que plantea las enmiendas presentadas por el presidente de la República para que sean calificadas por la Corte Constitucional previo a una consulta popular. La primera pregunta, Andrés Roche dice: con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la previsión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1? Andrés Roche, ¿por qué esta pregunta sería constitucional o no constitucional? Bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos, que constituye una excepción de doble vía, de que yo venga y que usted me invite. Eso responde pues a las excepciones a la regla general de que usted es un hombre que busca equilibrio en las entrevistas y objetividad. En todo caso, sobre la primera y yo diría de la segunda pregunta también, porque son el mismo concepto, que es el verdadero clamor ciudadano, es lo que la ciudadanía ha exigido un cambio, es así en materia de seguridad. Me preocupa que cuando vaya a la asamblea, que es garantista, en donde hay personas que con criterios diferentes, lo cual es respetable, pero que causan indiferencia al clamor ciudadano, no creen en el aumento sustancial de las penas, no creen en la acumulación, y peor aún, le piden a la asamblea que ponga plazos a la caducidad, no lo van a hacer. Le piden a la Asamblea Nacional de consulta que sea esta la que reglamente en qué delitos y en qué delitos no se aplican las medidas alternativas, no lo va a hacer. Entonces, sí me preocupa es la practicidad de las preguntas, más allá que sí creo que son constitucionales en este caso, porque le está diciendo a la Asamblea que vía ley reglamente una garantía. Es decir, para Andrés Roche, esta ley no modifica ni atenta contra las garantías, ni los derechos, ni libertades. No violenta la garantía, porque violentarse la garantía sería eliminarla. El error del constituyente, como unos u otros que hay, se mantiene. Yo pienso que la caducidad de la prisión preventiva no debía estar en la Constitución, y las medidas alternativas desde la Constitución debió haber estado debidamente reglamentadas. ¿Qué pienso yo? Que la caducidad debió haber tenido plazo desde la Constitución, o que la consulta vaya incluida con un plazo de 3 o 4 años, como se ha también estimado. Pero sí me preocupa que se pregunte y que vaya a la asamblea, una asamblea que ya se ha pronunciado definitivamente con una negativa ante un clamor ciudadano. Eso es lo que me preocupa. Gracias, Andrés Roche. Antes de pasar a donde Virgilio Hernández, una sola precisión. Recuerde, señor asambleísta Andrés Roche, que lo he invitado algunas ocasiones anteriores, para debatir casualmente con Virgilio Hernández, pero lamentablemente la excusa que usted me dio personalmente en aquella ocasión... También considero una excepción aquella, sí, dicho, es una excepción en aquella de este canal, es la única ocasión. En aquella ocasión... Está incautado. Eso es evidente que está incautado. En aquella ocasión usted me dijo que no podía asistir por cuanto tenía una reunión con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Igual excusa me dio la asambleísta Cintia Viteri en un momento dado cuando la invité a este mismo programa y a Pulso Político, y a la asambleísta Enrique Herrería cuando también se lo invitó, no aceptó. Por tanto, pues ya no depende de mí exclusivamente. Vamos entonces a Virgilio. Que es por usted la excepción de doble vía, porque usted me invita y porque yo acepto porque es usted. Le agradezco la generosidad en todo caso, Andrés Roche. Vamos al tema del debate. Virgilio Hernández, la misma pregunta: ¿por qué es constitucional o inconstitucional esta pregunta? Y si esta pregunta está orientada y realmente en la práctica va a mejorar la justicia en el Ecuador. Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes, con el panel.
para que no se queje Andrés, yo también tengo que decir que a mí únicamente me invitan precisamente a CN3 y a ningún otro canal, de tal manera que no tiene por qué sentirse molesto. O sea, de los canales públicos o que están incautados, tampoco soy invitado, sino solo a este programa y a este canal, de tal manera que en eso no hay ningún tipo de ventaja. Hay que llevarse mejor con Vinicio Alvarado, seguramente. Creo que es importante decir algunas ideas sobre esto. Yo voy a decirlo con claridad, yo apoyo la consulta como mecanismo legítimo de expresión del pueblo ecuatoriano. Creo que uno de los méritos de la Constitución de Montecristi es que precisamente cambia el ámbito de la reforma constitucional, de la enmienda constitucional, de los espacios legislativos en los que antes se desenvolvía, sin tampoco negar la posibilidad de hacerlo, porque la Constitución marca esa posibilidad también, pero fundamentalmente todos esos cambios después tienen que ir al soberano, al pueblo, tienen que expresarse en referéndum. Por lo tanto, yo primero defiendo el derecho a la consulta como mecanismo legítimo y democrático. Respecto del tema de la pregunta 1, yo lo digo con sinceridad, apoyando en general todo el proceso de consulta, pero yo es de las preguntas en las que más dificultades conceptuales tengo, porque básicamente cuando uno mira las cifras, cuando uno mira los datos, lo que se encuentra es que los problemas no están en la ley, que los problemas están en los operadores de justicia, en cómo se aplica la ley, en cómo se aplica la norma constitucional. Por lo tanto, cuando uno ve, por ejemplo, y se da cuenta que ha habido 4.066 casos de caducidad en el año anterior, y el 95% de esos casos están en Guayas y particularmente en Guayaquil, uno le pregunta qué pasa, algo está pasando. Cuando uno mira que ha habido 3.400 casos de medidas sustitutivas y 1.400 de esos casos se han aplicado a delitos graves, uno dice, el problema no está en la ley, el problema no está en la Constitución, el problema está en los operadores de justicia. Creo yo, sin embargo, que el tema que debemos discutir, y esto es precisamente, dos cosas son las que tiene que hacer en este momento la Corte Constitucional. La primera cosa que tiene que hacer la Corte Constitucional es mirar si el principio del plazo razonable se mantiene en la Constitución y por lo tanto la posibilidad de que se fijen estos plazos pasa a la ley. Creo que ese es el primer tema que tiene que considerar, si esto constituye o no una restricción de derechos. Es decir, establecer el principio del plazo razonable y que ese se mantenga en la Constitución. Y segundo, en cambio, plantear si es que esta posibilidad de que ahora no esté en la Constitución, si no está en la ley, constituye o no restricción de derechos. Ese tiene que ser es parte del análisis de la Corte. Y el segundo tema, que creo que es importante, que tiene que ser considerado respecto a esta pregunta, es que de todas formas, cuando califique, cuando a través de sentencia, porque lo que la Corte tiene que emitir es una sentencia que tiene que ser vinculante, de la cual solo se puede pedir ampliación, básicamente tiene que establecer también una ponderación, porque todas las declaraciones, tanto de la Constitución como de los distintos pactos internacionales sobre derechos humanos y convenciones sobre derechos humanos, establecen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer y se tiene que buscar es una debida ponderación y en función de eso la Corte tiene que establecer su criterio. Yo vuelvo a señalar, yo defiendo la consulta fundamentalmente como un principio de decisión del pueblo ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano además sí sabe puede estar en condiciones de debatir y de discernir si es del caso. Gracias, Virgilio Hernández. Voy donde Javier Flores y me sonrío con esta cuestión. Le van a tener que formar un club de no invitados aparentemente. Vamos a algo que dijo Virgilio Hernández que me pareció interesante. Me dice, la Corte Constitucional debe primero concretar sobre el principio del plazo razonable. Estamos hablando del principio del plazo razonable. Es decir, si el plazo de la caducidad de la prisión preventiva no fuese razonable, se estaría atentando contra la constitucionalidad de esta pregunta, primer punto. Y la segunda es, los plazos de la nueva caducidad de la prisión preventiva no lo establece la pregunta, ni lo establece los anexos. Lo va a establecer la ley que se tenga que reformar para ese efecto en caso que la respuesta sea positiva. Entonces, ¿cómo la Corte Constitucional se puede determinar en función de la razonabilidad del plazo? Bueno, en principio, si hay un plazo irrazonable, eso viola el derecho a la presunción de inocencia y en última instancia la libertad personal. De ahí la importancia de incorporar en el texto
la razonabilidad del plazo como una de las características de todo dictado de presión preventiva. Eso es una primera cosa que habría que decir. Yo creo que aquí es importante destacar que esa revisión legislativa, yo creo que está dentro de un margen de discrecionalidad. Yo en realidad con esa pregunta de la consulta, el problema no es la constitucionalidad eventual de la pregunta, sino la razonabilidad por la cual yo como ciudadano tendría que pensar que esa es la alternativa para solucionar el problema de la delincuencia. Yo creo que es mucho más importante que establecer mecanismos de revisión legislativa que le den a un cuerpo legislativo, más allá de que sea la Asamblea y que tiene una amplia legitimidad, plena posibilidad de volver sobre sus pasos, porque de hecho, más allá que no fue esta Asamblea, sino un Congreso anterior en la misma institución, antes dictó normas como por ejemplo la detención en firme, que fue considerado por los mismos organismos de derechos humanos que hoy en día sirven para otros buenos propósitos, como hablar de libertad de expresión, como una clara violación a la libertad personal. Entonces, en ese sentido creo que hay que ser coherentes y tratar de ser respetuosos, en el marco de la Constitución y los tratados internacionales, de las obligaciones del Estado en materia de libertad personal y regular ese tema de la manera tal vez más precisa posible en la propia Constitución. Yo creo que en todo caso la norma constitucional tal como está, no está mal en la medida en que en la práctica se den soluciones al tema de la administración de justicia. Obviamente eso ata una cosa a otra. La salida como tal no es necesariamente mala y yo creo que dentro de todo está en el margen de discreción que los estados tienen para arreglar sus garantías sin restringir el contenido esencial del derecho. Por aquí también hay que evitar discusiones superfluas. Yo creo que el artículo 441, cuando habla de alteración de la estructura del Estado, implica una modificación sustancial, no lo que se propone en la consulta. Y al mismo tiempo, cuando habla de restricción de derechos, habla de restricción en los contenidos de los derechos, no en cualquier parte que regule la materia. Y creo que en eso hay que estar claros para empezar a discutir seriamente el análisis jurídico de ese tema. Gracias, Javier Flores. Vamos a donde Andrés Roche, sin perjuicio que los intervinientes en este debate puedan replicar a los argumentos que se han dado de parte de cada uno. Vamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo, 1,5 minutos para cada uno. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 2? Andrés Roche, su turno. Bueno, nuevamente, yo ya me había referido que la primera y segunda pregunta conceptualmente tiene que ver con el capítulo de seguridad. Efectivamente, para mí no es una restricción. Lo que se está haciendo es que la Asamblea, vía ley, legítimamente, dentro de sus facultades, reglamente, regule esto de aquí. Porque, caramba, no es lo mismo darle una vía alternativa a quien cometió un robo que no tiene una afectación grave a la sociedad, que lo hizo por un estado de necesidad, o lo que sea, que aquel violador de criaturas que después de violar mata a la criatura, o que violando mata, o que robando mata, o que secuestrando mata. Esos no pueden tener esta medida alternativa que suaviza la pena. Hoy, por el contrario, ¿qué es lo que ha exigido el pueblo ecuatoriano? Que se ponga a tono la pena atroz. Y eso esperemos que si se da sí la consulta en estas dos preguntas, pasando obviamente por la aprobación en estas dos preguntas de la Corte Constitucional, luego del referéndum, que la Asamblea esté en sintonía con lo que la gente ha pedido. Y repito, no se la está restringiendo, se la está reglamentando vía ley, lo cual es perfectamente constitucional y legítimo. Una precisión, Andrés Roche, ¿quién tendría entonces, en la ley que tendría que reformarse o realizarse, se debería precisar cuáles son aquellos delitos menos graves y más graves de forma explícita y expresa a efectos de evitar interpretaciones de los jueces? Efectivamente, lo que hay que la ley o la Asamblea se produce vía ley, determinando cuáles son estos delitos atroces que no pueden tener este tipo de garantía y cuáles sí. Porque lo lógico es que si se aplica una medida alternativa es porque realmente el delincuente es un delincuente que no causa tanto impacto a la sociedad como lo causa un delincuente que comete delitos atroces, como el que secuestra mata, el que secuestrando ha matado a su víctima, el que robando mata o el que violando mata. Eso es lo importante y ojalá, repito, y aquí el error de la consulta o del planteamiento de la pregunta, porque va a ir a la Asamblea, una Asamblea que, repito, se ha pronunciado en contra y que es garantista, que tienen
el derecho legítimo de disentir o tener diferencias de pensamiento en esto, pero en esta materia se vuelve una indiferencia ante un clamor ciudadano. Si el error es que haya, pero una precisión, Andrés. Me parece despreciable, me parece equivocado que usando estas dos preguntas que son un clamor ciudadano, se quiera intercalar preguntas inconstitucionales que más adelante seguramente la vamos a analizar. Vamos a analizarlo. Una precisión, si el error es que vaya a la Asamblea una vez que se responda así previo a la aprobación de la Corte Constitucional, entonces el planteamiento de ustedes, ¿cuál sería? Que la ley o la redacción de la ley o de la reforma de una vez vaya dentro de la consulta. Yo creo que lo correcto hubiese sido que de una vez, en el caso de la primera pregunta, de la caducidad, de una vez se imponga el plazo aquí, para no ir a la Asamblea a defender de asambleístas que piensan distinto de lo que piensa el pueblo ecuatoriano en esta materia. Y lo propio también en la segunda pregunta, determinar también vía constituyente del pueblo o en el referéndum, de una vez determinar qué delitos se puede aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva y en cuáles no. Gracias, Andrés Roche. Virgilio Hernández, y me voy a apalancar en lo dicho por Javier Flores, es decir, el problema ya no tanto es de leyes, sino el tema es de la función judicial, del sistema judicial. Termina siendo entonces la aplicación el inconveniente porque quienes la aplican son los operadores de justicia. Aquí no está pagando el ciudadano a quien se le está pasando la factura a pretexto de tener un sistema judicial inoperante por jueces ya sea ineficientes o algunos corruptos. Virgilio Hernández. A ver, yo no voy a decir que ni la reforma, ni la enmienda constitucional, ni tampoco la modificación de la ley va a solucionar todos los problemas de seguridad. Yo creo que ahí hay que tener una política de Estado que no solo pasa por la reforma de la Constitución y la ley, sino fundamentalmente por la capacidad del Estado en sus distintos niveles de gobierno para poder enfrentar ese tema de manera mancomunada, de manera conjunta e integral. Creo que ese es un elemento particular también que es importante señalar, porque de lo contrario podemos vivir el espejismo de que se reforma la Constitución y al otro día vamos a poder resolver todos los problemas de inseguridad o también los problemas de la administración de justicia. Este es un primer elemento. Un segundo elemento que es importante: estas reformas, que vuelvo a señalar, tienen que ser calificadas y ahí la Corte tiene que hacer ejercicios de análisis constitucional y también de ponderación. Pero este ejercicio, ¿no es cierto?, en el segundo caso, que estamos analizando, la segunda pregunta que usted señala, ya en este momento los jueces, cuando aplican su sana crítica, como lo hace siempre cualquier juez cuando juzga, puede establecer qué es lo que se puede efectivamente señalar como medidas alternativas y a qué no, y a qué delitos no. Y entonces, ahora, con esta reforma lo que se pretende es dejar efectivamente en el marco de la Constitución para que no pueda permitirse esas trampas que han hecho los operadores de justicia. 3.400 medidas alternativas del año anterior, 1.400 medidas se aplicaron para delitos en los que no había cómo aplicar esta medida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que presumimos? Que hay una corrupción, por supuesto, que a esos jueces, para que puedan establecer medidas alternativas, les dieron o recibieron favores y la ciudadanía fue extorsionada, de tal forma que no solo es el problema de la ley, es el problema de los operadores de justicia. La ley, la reforma constitucional puede ayudar, puede sobre todo establecer una camisa de fuerzas para que los jueces ya no tengan un camino, no tengan una vía para poder escaparse. Y obviamente no estoy generalizando, no estoy acusando a todos, pero sí, obviamente, y por ejemplo, debe haber sido un papel del Consejo de la Judicatura, seguir cómo es que operan estos mecanismos de caducidad. ¿Por qué el 95% de las caducidades se produce en Guayaquil? Del Consejo de la Judicatura lo han investigado. ¿Por qué? De estas 3.400 medidas alternativas que se presentaron el año anterior, 1.400 sí se aplicaron para delitos en los que no tenían por qué hacerlo. Gracias, Virgilio Hernández. Obviamente, lo que uno presume es que la ciudadanía fue extorsionada por los operadores de justicia, por lo tanto, esta reforma puede ayudar, pero también no avanzamos si es que no modificamos de manera fehaciente el sistema de administración de justicia, y fiscales y jueces aplican la Constitución y la ley. Gracias, Virgilio Hernández. Vamos donde Javier Flores. Es recurrente